Sir William Wallace nació en 1270, se cree que cerca de Paisley, y es considerado como uno de los mayores héroes nacionales de Escocia y la principal inspiración de la resistencia escocesa contra el rey inglés Eduardo I, desempeñándose como guardián de Escocia durante los primeros años de la larga y finalmente exitosa lucha para liberar a su país del dominio inglés. No se sabe demasiado sobre los primeros años de Wallace, existiendo cierta controversia con respecto a sus orígenes, pero se cree que era el segundo hijo del terrateniente Alan Wallace de Ayrshire, que es la versión más aceptada entre los historiadores, y tuvo al menos dos hermanos, Malcolm y John. Algunos historiadores afirman que Wallace pudo haber servido como arquero durante las campañas de Gales del rey Eduardo I, antes de dar inicio a su campaña de rebelión contra la corona en 1297, después de que el rey Eduardo I de Inglaterra depusiera al rey escocés John de Balliol y se declarara gobernante de Escocia en 1296 tras encarcelar a este, lo que provocó que en mayo de 1297 Wallace y unos 30 hombres saquearan la pequeña población de Lanark, matando en el proceso a William de Heselring, el sheriff inglés de esta, dando inicio así a la rebelión que le hizo famoso. Tras esa primera acción contra los invasores ingleses, Wallace y sus hombres marcharon sobre Scone, obligando a huir al funcionario judicial del rey Eduardo y atacando diversas guarniciones inglesas. Ante las acciones de Wallace, el noble Robert de Bruce, candidato a la corona de Escocia que había jurado lealtad a Eduardo en 1296, se unió a la rebelión de Wallace y junto a otros nobles reunió un ejército con el que enfrentarse a los ingleses, pero se vio obligado a rendirse en Irving debido a la superioridad inglesa. Wallace, por el contrario, siguió adelante con su rebelión, atacando continuamente a los ingleses con la intención de expulsarlos de sus tierras, llegando a sitiar la ciudad de Dundee, pero no tardó en retirarse para unir a sus hombres a los de Andrew de Moray, un destacado líder militar, así como a otros nobles escoceses, formando un ejército mayor con el que se dirigieron a Stirling, un punto estratégico, pues la ciudad contaba con uno de los pocos puentes por los que se podía cruzar el río que dividía los territorios, con la intención de enfrentarse allí a los ingleses, que poseían un ejército 5 veces superior al suyo, comandado por John de Warne, conde de Surrey. Tras unas fallidas negociaciones entre los líderes de ambos ejércitos, en las que no se llegó a acuerdo alguno, los ingleses iniciaron el ataque la mañana del 11 de septiembre de 1297, pero los escoceses, conscientes de su desventaja numérica, habían situado a su ejército al otro lado del puente de Stirling, obligando a los ingleses así a pasar por ahí si querían enfrentarlos. Dispuestos a entablar combate, los ingleses comenzaron a cruzar el puente sobre el río, mientras que Wallace y Moray ordenaron a sus tropas que mantuvieran la posición hasta que parte de los ingleses hubieran cruzado, para atacar posteriormente con todo lo que tenían, sin que el resto del ejército, sobre el puente o al otro lado de este, pudiera hacer nada por ayudar a sus compañeros que murieron bajo el ataque de los escoceses o al ahogarse al caer al río. Llegados a cierto punto de la batalla, el puente terminó cediendo debido al peso de todos los ingleses que tenía encima tratando de cruzar, haciendo que estos cayeran al agua y se ahogaran a cientos debido al peso de sus armaduras, dándole así una victoria aplastante a los escoceses. Tras la derrota inglesa, John de Warne se retiró con lo que quedaba de su ejército a Berwick, perseguido por los envalentonados escoceses que se adentraron en territorio inglés, saqueando ciudades como Northumberland, arrasando Alnwick y sitiando Carlisle. Al regresar triunfante a Escocia en diciembre de 1297, tras su incursión en territorio inglés, Wallace fue nombrado caballero y elegido guardián de Escocia, bajo cuyo título y en el nombre de su rey John de Balliol, aún prisionero de los ingleses,
Wallace reorganizó el ejército del país con el apoyo de Robert de Bruce y otros nobles escoceses, a pesar de que otros muchos, temiendo por las vidas de personas cercanas a ellos que permanecían siendo prisioneros de los ingleses, o debido a intereses y tierras en territorio inglés, recibieron con poco entusiasmo las temerarias acciones de Wallace, cuyo éxito dependía demasiado de las victorias en el campo de batalla. A principios de 1298, un inmenso ejército inglés, encabezado por Eduardo I, avanzó hacia Stirling con una fuerte fuerza de caballería pesada, un cuerpo de arqueros y auxiliares irlandeses y galeses, lo que obligó a Wallace a retirarse ante el implacable avance de sus enemigos, posicionando finalmente a su ejército en Falkirk, con la intención de enfrentar allí a los ingleses. Tras ser informado de los movimientos de los escoceses, Eduardo I avanzó con sus tropas, decidido a enfrentar a los rebeldes de una vez por todas, encontrando a Wallace en un territorio inclinado que éste había elegido cuidadosamente, situando a su ejército, una vez más, al otro lado de un río, aunque en esta ocasión, no sin cierta dificultad, la caballería inglesa logró atravesar el río y cargar en repetidas ocasiones sobre los lanceros de Wallace, sufriendo pérdidas considerables, pero logrando que los arqueros ingleses consiguieran situarse a suficiente distancia para descargar sus mortíferas andanadas de flechas, que terminaron por romper las filas de los lanceros escoceses, quedando estos desprotegidos ante nuevas cargas de caballería que masacraron al ejército de Wallace, incluyendo a varios nobles aliados de este, obligándolo a huir, momento que los ingleses aprovecharon para perseguir al ejército en retirada, matándolos por miles. Tras el desastre, Wallace se retiró hacia el norte con lo que quedaba de su maltrecho ejército, mientras que Eduardo, incapaz de mantener a sus tropas en Escocia por falta de suministros, decidió volver al sur. Aquella batalla terminó arruinando la reputación de William Wallace, que renunció al título de protector de Escocia, pasando este a Robert de Bruce. No se sabe con certeza cuáles fueron las actividades de Wallace durante los años siguientes, pero la revolución que éste había iniciado y dirigido continuó activa hasta 1304, momento en el que la mayor parte de los nobles escoceses decidieron ceder y someterse a Eduardo I, el cual les ofreció favorables condiciones para que éstos se sometieran a él. A todos excepto a Wallace, a quien no estaba dispuesto a perdonar por instigar a la revolución que tantos problemas le había dado en los últimos años, por lo que en una situación tan desfavorable, con los nobles de su propio país en contra, Wallace fue finalmente traicionado por Sir John Menteith, uno de sus compatriotas, y arrestado por traición cerca de Glasgow el 5 de agosto de 1305. Tras su captura, fue llevado al castillo de Dumbarton y posteriormente trasladado a Londres. El 23 de agosto de 1305, Wallace fue trasladado a Westminster Hall, donde fue acusado de traición a la corona y condenado a muerte. Wallace, por su parte, negó la acusación, afirmando durante su juicio lo siguiente: «No puedo ser un traidor, porque no le debo al rey inglés ninguna lealtad. Él no es mi soberano, nunca recibió mi homenaje, y mientras la vida esté en este cuerpo perseguido, nunca lo recibirá. Yo he matado al inglés, me he opuesto mortalmente al rey inglés, he asaltado y tomado las ciudades y castillos que él injustamente reclamó como suyos. Si mis soldados o yo hemos saqueado o hecho daño a las casas o ministros de religión, me arrepiento de mi pecado, pero no es a Eduardo de Inglaterra a quien pediré perdón». A pesar de sus palabras, los ingleses le consideraron culpable de traición, condenándolo a muerte, por lo que el 23 de agosto de 1305, Wallace fue sacado de su celda en Londres, desnudado y arrastrado por la ciudad por un caballo. Lo llevaron a The Elms, en Smithfield, donde fue destripado y ahorcado, para posteriormente decapitarlo y descuartizar su cuerpo. Tras esto, su cabeza fue sumergida en alquitrán y exhibida clavada en una pica en el puente de Londres, mientras que sus extremidades fueron expuestas en Newcastle, Berwick, Stirling y Perth, como advertencia hacia cualquiera que se planteara levantarse nuevamente contra los ingleses. Pese a todo,
Robert de Bruce inició una nueva rebelión contra los ingleses en 1306, obteniendo finalmente la independencia de Escocia en 1314 y convirtiéndose en su legítimo rey. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y por si a alguien le interesa he dejado mis redes sociales, correo electrónico, web, etc. en la descripción. Dicho esto, ya solo queda despedirme hasta la próxima. Adiós.